Bueno, este es el segundo video que hacemos para el curso de lógica y en él vamos a ver estos puntos: inferencias, proposiciones, argumentos, calidad lógica y validez. En el video anterior habíamos visto dos acertijos, dos problemas. El primero de ellos rezaba así: Juan está mirando a Ana, Ana está mirando a Pedro, Juan tiene lentes, Juan tiene lentes, Pedro no tiene lentes. Y se preguntaba si había alguien con lentes mirando a alguien que no tenía lentes. Hicimos un razonamiento y respondimos que sí. En el segundo acertijo decíamos que un oso partía de un lugar, caminaba 10 kilómetros al sur, después giraba en ángulo recto y caminaba 10 kilómetros al este, después giraba en ángulo recto, caminaba 10 kilómetros al norte y ahí volvía a su punto de partida y se preguntaba de qué color era el oso. Y respondimos que el oso era blanco. Quienes no vieron estos acertijos y su resolución están invitados a ver el video anterior donde se explica cómo fue que llegamos a responder eso. Llegamos a responder eso en ambos casos a través de un razonamiento, ¿no? Nos costó cierto trabajo dar esas respuestas. Pero ¿por qué nos tomamos ese trabajo? ¿Por qué no contestamos cualquier cosa? Por ejemplo, ¿por qué no contestamos el oso es negro? ¿Por qué no dijimos no hay nadie con lentes, mirá? ¿Por qué no contestamos cualquier cosa? Bueno, la respuesta a eso es que el esfuerzo de razonamiento que hicimos estaba encaminado a asegurar una cierta relación entre la información que nos daban. La información que nos daban era lo que llamamos la letra del problema, y la respuesta que dábamos. Y un tipo de relación que no es fácil de precisar, de decir exactamente de qué se trata, pero podemos intentar expresarlo así. Lo que nosotros queríamos es que, en caso de que la información que nos daban fuese correcta, nuestra respuesta fuese muy plausible. O sea, que se entendiera que la información dada aportaba buenas razones a favor de lo que nosotros respondíamos. Eso que nosotros respondíamos era la conclusión del razonamiento. ¿Qué es una conclusión? Bueno, una conclusión es justamente lo que obtenemos después de examinar una determinada información con el propósito de que eso obtenido guarde esa relación de plausibilidad con la información aportada. Y bueno, vamos a llamar inferir a esa actividad de extraer una información a partir de una dada, con ese recaudo de que haya plausibilidad en la conclusión dada la información que nos ofrecieron. Y a lo que vamos a llamar inferencia entonces es a lo que obtenemos si consideramos la información que nos ha aportada y la conclusión aparte. O sea, si nosotros sabemos a partir de qué información se está trabajando y a qué conclusión se llega, sabemos cuál es la inferencia. Sucede que eso es una definición muy amplia que está en el término de la... Yo al menos la dejé en el término de la información. Esto no es uniforme en la literatura, para nada. Pero es una actividad muy general. Por ejemplo, la información se puede obtener por muy diversos modos. Si yo estoy
dormido, me despierto, me levanto sin prender la luz y siento un dolor en el dedo y un ruido de arrastre, infiero que me llevé por delante un mueble. Pero la información que me dieron para eso, la información que recibí para eso, viene dada en forma estrictamente sensorial. Es el dolor del dedo y el ruido que me lleva a inferir, a concluir que me llevé por delante de una silla que yo sé que está por ahí. En lógica no nos va a interesar cualquier tipo de inferencia, sino que nos va a interesar un tipo de inferencia muy acotada, que es aquel en el que la información aportada y la conclusión están expresadas en forma lingüística. Repito, la información aportada y la conclusión de la inferencia tienen que estar dadas en forma lingüística. Y eso tiene una incidencia acerca de qué objetos lingüísticos son los que nos van a servir en lógica, los que nos van a importar en lógica. No cualquier objeto lingüístico nos va a interesar en lógica. ¿Cuáles no nos van a interesar? Bueno, lo que pasa es que estamos diciendo que se aporta información y se obtiene una conclusión, que la conclusión también expresa información. Por ejemplo, una interrogación, una pregunta, ¿qué te pasa? Cualquier pregunta no está transmitiendo información. Ojo, tal vez indirectamente uno pueda extraer información del hecho de que alguien haga una pregunta. Yo, por una pregunta que me haga un estudiante, puedo llegar a inferir que ese estudiante no estudió. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando con que la información relevante tiene que estar expresada lingüísticamente. Entonces, si un estudiante pregunta algo que yo considero que debería saber, por poco que hubiese estudiado, cuando hace esa pregunta, yo puedo inferir que no estudió, pero esa inferencia no depende de la información que, en definitiva, no está en el fragmento lingüístico que está expresando, porque él está requiriendo información. ¿Sí? Entonces, los fragmentos lingüísticos que nos van a importar son los que son informativos. Y si nosotros nos vamos hacia la gramática para tratar de distinguir cuáles nos van a interesar, tal vez tendríamos un trabajo que ni siquiera sé si tendría éxito. Pero vamos a apelar a nuestra calidad de hablantes competentes de la lengua y entender que hay ciertos fragmentos lingüísticos de los que decimos que pueden ser verdaderos o falsos. De hecho, que son verdaderos o falsos. Y podemos distinguir esos fragmentos lingüísticos. Por ejemplo, vamos a hacer una columna y pregunta, ¿existe Dios? Dios existe. Esto, ¿existe Dios? Esta pregunta, ¿existe Dios? Eso no puede ser verdadero ni falso. Es una requisitoria de información. No es la expresión
de una información. Esto sí puede ser verdadero o puede ser falso. Dios existe. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Otro ejemplo. Por favor, trae fruta. Traes fruta. Claramente esto que está a la derecha puede ser verdadero o falso. Traes fruta. ¿La traes o no la traes? Ahora, por favor, trae fruta. No está expresando información, está... no quería caer en la gramática, pero claramente esto es el modo imperativo. Está expresando un pedido, un ruego, una orden, una exhortación. Algo de esa clase. Eso es lo que expresa. No información acerca del mundo, por así decir. ¡Ay! Y me duele. Esto que es una interjección, claramente no puede ser verdadera ni falsa. Esto sí puede ser verdadero o falso. Alguien dice me duele y puede estar diciendo la verdad o puede estar mintiendo. Ojalá llueva. Llovió ayer. Claramente llovió ayer, es verdadero o falso. Y ojalá llueva no es algo que pueda ser verdadero o falso. Yo no puedo decir ojalá llueva y alguien me puede decir, nadie me puede decir estás mintiendo. O qué razón tenés. A lo sumo podrán decir que estoy expresando un deseo adecuado con el que comparten, pero no pueden establecer un valor de verdad sobre esto. Sobre nada de esta columna se puede establecer valor de verdad, porque nada de esto lo puede tener y estas cosas tienen valor de verdad. Algunas hay que contextualizarlas para que tenga valor de verdad. Por ejemplo, trae fruta, bueno, tiene que ser una cosa concretamente dicha de una persona a la otra, que esa segunda persona trae fruta o no trae fruta. Bien. Nosotros vamos a llamar enunciados, y no nos importa lo que pasa con la lingüística, no nos importa lo que pasa con la gramática, no nos importa. No, estamos en lógica. Vamos a llamar enunciados a estos objetos lingüísticos de los que decimos que pueden ser verdaderos o falsos. ¿Sí? Entonces, acá estos para nosotros van a ser enunciados. Y como los enunciados son los objetos lingüísticos que directamente proporcionan información, van a ser los constituyentes en el plano lingüístico de esos objetos que la lógica puede estudiar. En el plano lingüístico nos van a interesar los enunciados. Y estas cosas no, si aparecen estas cosas en un texto que tengamos que estudiar lógicamente, las vamos a tener que pasar por alto.
en principio las vamos a tener que pasar por alto, porque no están ofreciendo algo con lo que se pueda echar a andar el molino de la lógica. Bien. Pero en realidad no son los enunciados los que nos van a interesar. Los enunciados dijimos que son esos fragmentos lingüísticos de los que decimos que pueden ser verdaderos o falsos. Pero nuestro interés va a estar más allá del enunciado. Y la razón para eso va a quedar clara ahora con esta explicación. Voy a escribir algunos enunciados. Bueno, son 4. Como objetos lingüísticos, no hay duda alguna de que son distintos. Todos son distintos. De hecho, aparecen 3 lenguas entre los 4 enunciados. Sin embargo, cuando hacemos lógica, quisiéramos que estas 4 cosas para nosotros fuesen lo mismo. Entonces, no vamos a trabajar directamente sobre los enunciados. Nuestro centro de interés no va a estar en el enunciado. Porque si nuestro centro de interés estuviese en el enunciado, vamos a tener que considerar como distintas estas 4 cosas. Y eso es tarea de gente que trabaja con los objetos lingüísticos del lenguaje natural. ¿Cómo podemos pensar que todo esto es lo mismo? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo y es un tremendo problema filosófico. Hasta un determinado punto podemos estar todos de acuerdo y después de ahí los filósofos de la lógica se dividen y no hay ninguna clase de acuerdo. Pero la idea sería la siguiente. Vamos a decir que lo que nos interesa realmente no es el enunciado, sino la proposición. ¿Qué relación tiene la proposición con el enunciado? El enunciado expresa la proposición. El enunciado expresa la proposición. Y es la proposición la que puede ser verdadera o falsa. Es la proposición la que puede ser verdadera o falsa. El enunciado será verdadero si la proposición que está expresando es verdadera. Y será falso si la proposición que está expresando es verdadera. Y ahora vemos claramente cómo se resuelve esto. Decimos que la proposición expresada por el enunciado llueve es lo mismo que la proposición expresada por el enunciado está lloviendo. Es la misma que la proposición expresada por el enunciado es training. Y es la misma que la proposición expresada por el enunciado piove. Y hasta ahí está todo bien, no parece dar problemas. Ese salto que dimos introduciendo una nueva entidad a la proposición parece habernos solucionado un problema. El problema aparece cuando alguien viene y dice, ah, sí, qué lindo, ¿qué son las proposiciones? Y ahí sí que no hay acuerdo. Que no hay acuerdo entre filósofos. Hay filósofos que piensan que las proposiciones son objetos mentales, cosas que tenemos en la cabeza, ideas. Hay filósofos que piensan que las proposiciones son objetos abstractos, platónicos, así como piensan los platónicos, que son
los números, por ejemplo. Hay filósofos que piensan que las proposiciones son clases, conjuntos, de expresiones lingüísticas. Por ejemplo, bajo ese punto de vista, todas las proposiciones la proposición esta es el conjunto de todas las clases que están, es el conjunto de todos los enunciados que están expresando lo mismo. E inclusive hay algunos filósofos que se niegan y dicen, se niegan a esta forma de ver y dicen que directamente el enunciado es la proposición y después establecen una equivalencia con mucho trabajo. Pero eso pertenece al campo de la filosofía de la lógica y nosotros estamos en un curso de lógica, no de filosofía de la lógica. Entonces, no necesitamos saber qué son las proposiciones, me sonó una E por ahí, qué son las proposiciones para hacer lógica. Se puede hacer lógica sin tener una respuesta a qué son las proposiciones, excepto aquello expresado por los enunciados que puede ser verdadero o falso. En último término, las proposiciones son los portadores de los valores de verdad, aquello de lo que se puede decir propiamente que es verdadero o falso. Eso es una proposición. ¿A dónde vamos con este camino? Partimos hablando de inferencias. Ahora aclaramos que nos interesaba aquello que se expresaba lingüísticamente. Pero cuando vinimos a ver lo que pasa con los objetos lingüísticos, dijimos, bueno, pero aparecen complicaciones, diferencias, vamos a tener que poner otro nivel, que ni siquiera sabemos dónde están, que son las proposiciones. No es que no sepamos dónde están, es que no nos interesa para hacer lógica. Decimos, tenemos los portadores de verdad. Esos son las proposiciones. Y ahora vamos a ver lo que son los argumentos. Los argumentos son las inferencias vistas desde el punto de vista de las proposiciones. La inferencia de cuando me llevé por delante un mueble, esa no la puedo ver desde el punto de vista de las proposiciones porque no tengo la expresión lingüística que me sirve de puente para que la proposición esté expresada. Pero cuando tengo la expresión lingüística, entonces, digamos, me olvido de las expresiones lingüísticas y veo la inferencia, ¿sí?, desde el punto de vista de las proposiciones. Y entonces ahí lo que obtengo es un argumento. Vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. Supongamos que tengo estos dos argumentos. Llueve y estoy sin paraguas y tengo que salir. Típicamente, para mostrar una inferencia, se pone la información, digamos, que es aportada, se pasa una raya, eso cuando la inferencia puede expresarse lingüísticamente, y con la raya se separa la conclusión. Entonces, concluyo, me voy a mojar. Bien, parece una inferencia súper normal. Vamos a ver qué pasa con esto. Está lloviendo. No tengo mi paraguas. Debo salir. Y la conclusión, me mojaré. ¿Qué pasa? Si yo lo miro desde el punto de vista lingüístico, 1 y 2 son distintos.
claramente distintos. Es algo indiscutible. Ahora, si lo miro desde el punto de vista de las proposiciones, son lo mismo. No hay diferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque la proposición que expresa esto es la que expresa esto, la proposición que expresa este enunciado es la que expresa este enunciado, la proposición que expresa este enunciado es la que expresa este enunciado. Entonces, digamos, la información aportada es la misma en los dos y lo que se concluye, ¿sí? Lo que se concluye es lo mismo en los dos, pero si lo que se concluye es lo mismo en los dos, entonces no se está concluyendo este objeto lingüístico o este objeto lingüístico que son distintos y entonces no podrían ser lo mismo. Lo que se concluye es la proposición expresada por ambos enunciados. Entonces, ¿qué vamos a decir que es un argumento? Bueno, un argumento, cuando expliquemos lo que es un argumento, vamos a tener que separar esto, ¿sí?, de esto. Esto que va a ser, visto desde el punto de vista de las proposiciones, esto va a ser un conjunto de proposiciones. ¿Y esto qué va a ser? Esto va a ser una proposición. El conjunto, o sea, cuando lo miramos así, nos damos cuenta de que va a ser el conjunto de las proposiciones expresadas, ¿sí?, acá, y la proposición expresada en la conclusión. Entonces eso es muy importante. Es lo que estamos extrayendo, es la definición de argumento. Vamos a decir que un argumento es un par. Un argumento es un par formado por un conjunto de proposiciones y por una proposición. O sea, tenemos un conjunto de proposiciones, esas vendrían a ser la información aportada, por así decir, tienen la información aportada, y una proposición aparte que sería la conclusión. Las proposiciones que están en el conjunto se llaman premisas. La proposición que está separada se llama conclusión. Entonces ahí tenemos definido lo que son las premisas y la conclusión en un argumento. Un argumento siempre tiene una conclusión, porque la definición pide que haya una proposición. Sin embargo, si uno mira finamente la definición, se puede dar cuenta que no es necesario que tenga premisas, porque acá simplemente dice un conjunto de proposiciones. Y ese conjunto tal vez sea vacío. Sería un caso particular. No es lo normal tener un argumento sin premisas, pero tampoco es algo... Más adelante en el curso vamos a ver por qué eso tiene sentido, tiene mucho sentido. Y otra cosa que puede suceder es que el conjunto de proposiciones sea infinito desde el punto de vista de esta definición. O sea, que tengamos un argumento con infinitas premisas. Pero sacando esos casos, la estructura general de un argumento va a ser esta. Premisa 1, premisa 2, etcétera, premisa n, conclusión. Donde cada una de estas cosas es una proposición.
Un portador de verdad, algo que puede ser verdadero o falso. Hay una cosa rarísima que sucede, que creo que, que- que proviene de la enseñanza de la lógica aristotélica durante mucho tiempo en secundaria, y es que he encontrado gente que está convencida de que los argumentos tienen que tener sí o sí dos premisas, nada más. No pueden tener más y no pueden tener menos. Bueno, eso absolutamente no es así. No era así ni siquiera para Aristóteles. Pero no sé por qué hay mucha gente que se queda con, con esa idea. Que seguramente viene de que el silogismo aristotélico sí es un argumento con dos premisas y obviamente una conclusión. Pero eso no es necesario para nada. ¿Qué pasa con esta cuestión de los niveles que tenemos, el nivel lingüístico, etcétera? Bueno, una cosa que nos va a pasar es que vamos a tener que empezar a usar el lenguaje porque si no se nos volvería demasiado pesado. Si fuera a ser estrictamente correcto, debería empezar siempre a decir y escribir cosas de tipo la proposición expresada por el enunciado salió el sol. Esto sería correcto, según lo que dije. Pero es sumamente incómodo estar hablando siempre así. Entonces vamos a hacer un abuso del lenguaje, avisamos ya, y vamos a decir la proposición salió el sol. Queriendo decir la proposición expresada por este enunciado. Ya lo sabemos. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es una proposición, que es el portador de verdad, aquello que hace que pueda ser verdadero o falso un enunciado. Sabemos lo que es un argumento. Un argumento es un par formado por un conjunto de proposiciones y una proposición. Sabemos qué son las premisas de un argumento. Las premisas de un argumento son los elementos de ese conjunto de proposiciones. Sabemos lo que es la conclusión. La conclusión de un argumento es esa proposición que se muestra separada. Y bueno, ya podemos ir adelantando algo sobre la lógica. La lógica tiene como objeto de estudio los argumentos. Ahora, ¿cómo? Porque hay muchas dimensiones en los argumentos. Una cosa que caracteriza a la lógica es ese despegue de lo lingüístico. Muchas veces nosotros podemos decir, mira este argumento y leer, por ejemplo, un texto escrito por un filósofo. ¿Qué significa mira el argumento? Lo que quiere decir es que estamos diciendo que derivativamente el texto es un argumento, porque las proposiciones expresadas en el texto forman un argumento a través de considerar el conjunto de proposiciones y la conclusión. Eso es lo que queremos decir. Cuando decimos que un texto es un texto argumental, lo que queremos decir es que tiene enunciados, que expresan proposiciones, que configuran un argumento. Eso es lo que queremos decir. O sea, indicar un texto como un argumento también es un abuso del lenguaje parecido a esto. Pero lo vamos a hacer siempre porque si no, se nos volvería pesadísimo hablar. Ahora, creo que todos tenemos la idea de que hay argumentos buenos y hay argumentos malos.
y desde muchos puntos de vista. La lógica va a intentar separar los buenos argumentos de los malos argumentos, pero considerando una característica. ¿Qué es lo que vamos a tratar de aclarar ahora? Voy a mostrar una serie de argumentos para calificarlos, para decir algo acerca de su calidad. Recuerden que las premisas se suelen poner sobre una barra y lo que está abajo es la conclusión. Estrictamente lo que se suele poner es aquello que expresa las premisas y aquello que expresa la conclusión. Todo el dinero que tengo son 3 monedas. Las monedas que existen son de 1, de 2, de 5 y de 10 pesos. Tengo 35 pesos. Bueno, ¿qué decir de este argumento? La información que me da es que tengo 3 monedas y que las monedas que existen son los de 1, de 2, de 5 o de 10 pesos. Esas son las monedas que existen. Y la conclusión es que tengo 35 pesos. Sin duda, este argumento, esto es un argumento, es espantoso. ¿Por qué estoy diciendo que es espantoso? Estoy diciendo que es espantoso, horripilante, porque si las proposiciones expresadas acá, si estas proposiciones fueran verdaderas, entonces esta tiene que ser falsa. No hay ninguna clase de apoyo de estas proposiciones a estas. No es que solamente no hay apoyo, es que le quitan los cimientos. Si yo afirmo esto, entonces más bien estoy seguro de que esto no sucede. Claramente, si todo el dinero que tengo son 3 monedas y la moneda de mayor valor que hay es la de 10 pesos, no puedo tener 35, como máximo tendré 30. Entonces, está muy claro que este argumento es pésimo, horrible. Ahora voy a presentar otro argumento. Tengo las mismas premisas y ahora la conclusión es, tengo 30 pesos. Por supuesto que no podemos decir lo mismo que decíamos del anterior. No podemos decir que si esto es verdadero, entonces esto tiene que ser falso. Porque puede suceder que esto sea verdadero y esto sea verdadero. Sin embargo, yo diría que ese es un argumento muy malo. Porque estas proposiciones dan muy poco apoyo a la conclusión. De hecho, solamente voy a tener 30 pesos en un caso que es cuando tenga 3 monedas de 10 pesos. Pero hay un montón de escenarios posibles para estas dos proposiciones. Tener una moneda de 1, una de 2 y una de 5, en cuyo caso tendría 8 pesos, etc. Hay un montón de escenarios posibles donde esto
un montón de escenarios posibles donde esto sería verdadero y esto falso. Entonces, este argumento parece bastante malo. Muy malo, diría yo. Ahora voy a presentar otro argumento. Las mismas premisas y la conclusión es aquí la evaluación ya es un poquito más complicada. ¿Qué decir de este argumento? Por supuesto que hay escenarios en los que esto es verdadero y esto también. Y no solamente uno, como en el caso anterior, que para que fuera verdadera la conclusión, era necesario que tuviéramos 3 monedas de 10. Acá podemos tener 3 de 1, podemos tener 3 de 2, podemos tener 2 de 1 y 1 de 2, podemos tener 1 de 5 y 2 de 2, podemos tener 1 de 10 y 2 de 1. Sin embargo, si ustedes revisan, van a ver que hay más escenarios en los que esto no se da que en los que se da. Por eso yo diría que este argumento no es bueno. Este argumento no es bueno. Podríamos listar todos los casos posibles y entonces veríamos que más bien deberíamos creer que no está tan bien asegurada. En todo caso, para saber, lo más razonable sería contar los casos. Inclusive si yo me hubiera equivocado y fuera así, sería algo que, bueno, habría que ir pesando las posibilidades. Eso sería el camino más razonable para evaluar qué tan bueno sería este argumento. Vamos a ver otro. Ahora tenemos la misma premisa y la conclusión es tengo más que 3 pesos. Yo diría que este argumento es tan bueno como malo era el que decía que tenía 30 pesos. ¿Por qué? Porque esto va a ser verdadero siempre, excepto en un único caso, que es cuando tenga 3 monedas de 1. Sin embargo, es posible que esto sea verdadero y esto sea falso. Es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. En todos los argumentos que hemos visto hasta ahora, sucede que es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. En todos. Y tienen una calidad variable, al menos desde el punto de vista intuitivo. Al menos desde el punto de vista intuitivo, unos son un poco más fuertes que otros. Este argumento parece muy bueno. Parece muy bueno porque, por así decir, arriesga poco. Vamos a ver el último. El último es, no tengo 10 pesos. La conclusión con las mismas premisas. ¿Y acá qué sucede? Si nosotros examinamos, resulta que si esto es verdadero, esto también tiene que ser. Porque ¿cómo podría formar 10 pesos con 3 monedas, ¿sí?, que tuvieran estos valores? No puedo tener una de 10 porque las otras ya agregarían y me pasarían. Si tuviera una de 5,
¿cómo podría tomar? No puedo tomar 2 de 5 porque ya llegaría a 10 y con la tercera me pasaría. Si tuviera una de 5, si tomo 2 de 2, me queda 9. Si tomo 2 de 1, me queda 7. Y si tomo una de cada una, me queda 8. Y si no tomo ni de 5 ni de 10, con 3 monedas que sean de 1 o de 2, no puedo llegar a 10 pesos. Por lo tanto, es clarísimo que si esto es verdadero, esto tiene que ser. Y lo que estamos viendo, en este caso, entonces, es un argumento de calidad máxima desde el punto de vista lógico. ¿Cuándo se da esa calidad máxima? Esa calidad máxima se da cuando es imposible que se den dos cosas a la vez, que las premisas sean falsas, que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Ese es el máximo, el sumum de la calidad lógica. Esa condición bajo la cual es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Cuando eso sucede, decimos que tenemos un argumento válido. En un argumento válido, las premisas están prestando todo el apoyo a la conclusión. En un argumento válido es necesario que, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo sea. Eso es una definición importantísima que está escrita en el libro, por eso no la voy a copiar acá, pero argumento válido es aquel en el cual es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, o lo que es lo mismo, es necesario que, si las premisas son verdaderas, la conclusión sea verdadera. Y los argumentos válidos no tienen más o menos fuerza, no se puede ser más o menos válido, porque o las premisas prestan apoyo total a la conclusión o no lo prestan. Si prestan apoyo total es válido y si no lo prestan no es válido. Y otra cosa, llamamos a los argumentos válidos argumentos deductivos y a los argumentos que no son válidos inválidos o inductivos. Y esta nomenclatura, este llamar a los argumentos inválidos inductivos, no es algo que se haga uniformemente en toda la literatura lógica. Hay lógicos y hay filósofos que consideran que los argumentos inductivos son una subclase de los argumentos no válidos, que no cualquier argumento inválido es un argumento inductivo. Pero para nosotros, inválido, inductivo va a ser lo mismo. Entonces, tenemos que, si consideramos todos los argumentos, nos va a quedar una división de un lado los válidos, que son aquellos en los cuales es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, que es lo mismo que deductivos. Todos tienen, digamos, la misma fuerza, porque no hay argumentos más válidos o inválidos, y acá los inválidos o inductivos. Y en esto sí, en estos argumentos sí podemos distinguir distintos grados de bondad lógica, mayor o menor apoyo de las premisas a la conclusión, mejores o peores desde el punto de vista lógico, pero estos son todos igualmente buenos. Estos no solamente es que sean buenos, es que son inmejorables, no se pueden mejorar desde el punto de vista lógico. Entonces, hemos visto que son las proposiciones, qué son los argumentos y qué son los argumentos
válidos. Bien, para seguir avanzando sobre lo que es la lógica es una ciencia que tiene como objeto los argumentos y discrimina, demarca los argumentos válidos de los argumentos no válidos. Y no hemos terminado todavía con la caracterización de la lógica. Eso lo vamos a hacer en las próximas clases.